piernas se fueron afirmando. Y después agarré la silla y la hice a un lado y empecé a caminar. Y después empecé a caminar más fuerte. Y después empecé a correr. Dice, y ahora estoy totalmente sana. Y Dios me sanó también de mi cabeza. Hace unos días vi al pastor y le digo, ¿cómo está su hija? Perfectamente, dice. Y ¿sabe algo? Dios está haciendo algo nuevo en su iglesia. La Biblia dice que los días postreros, que la gloria postrera sería mayor que la primera. El apóstol Pedro dijo que estaba viviendo los últimos días. Nosotros estaremos viviendo por ahí los últimos minutos. Y Dios prometió que lo iba a hacer y nosotros lo creemos. Así que Dios en esta noche va a derramar algo sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así que bueno, yo quiero compartir con ustedes algo acerca de la palabra de Dios. Quiero que vayamos por favor a la carta de Pablo a los Romanos capítulo 4. El año pasado estuvimos viajando bastante también y me puse a hacer cuentas un día, porque en todas las iglesias donde vamos regularmente, sin orar, Dios sana a todos los niños de pies chuecos, metidos, salidos, planos, más largos, más cortos. Y estábamos haciendo cuentas muy conservadoras y nos dimos cuenta que el año pasado Dios sanó a más de 10,000 niños de los pies. Y yo me quedé pensando, estaba en un evento en Mexicali, y me quedé pensando, Señor, ¿y por qué tan peculiar eso de que en todas las iglesias a todos los niños los sanas de los pies? Y me dijo el Señor, me acordé y me trajo a la mente claramente, porque el diablo quiso dañarte a ti los pies cuando eras pequeño. Me platica mi mamá que cuando yo tenía un año más o menos, fuimos a su pueblo, a su rancho, que es de Guerrero, de Tierra Caliente, donde sacan la pistola y todo eso. Y dice que íbamos en el camión, estaba tan apretado, y ese día mi papá se acomidió a cargarme, y que me iba cargando él, y pasó una persona y me torció el pie, y que yo empezaba a caminar, y que lloré por horas. Llegamos a Guerrero, y cuando bajamos del camión me pusieron en el piso y ya no caminé. Estuvimos ahí, dice que me llevaron con alguien, me sobaron el pie y como que medio caminé. Regresamos a México y mi mamá se dio cuenta que uno de mis pies no crecía normal, se veía un poquitito más delgado. Ven las mamás cómo son. A mí me asombra mi esposa, de repente está ya dormida y mi hija anda caminando y está en la frontera de los dormidos y los despiertos, y mi hija anda caminando con algo así en la boca, y de repente mi esposa brinca. Ay, ¿qué pasó? Y dice, trae esto dentro de la boca. O sea, ese instinto, ¿no? de las mamás. Y mi mamá se dio cuenta y comenzamos desde que yo tenía 2 años a andar en hospitales. Cuando tenía 10 años me operaron, me hicieron 3 o 4 operaciones y dijeron que cuando yo tuviera 15 años no iba a poder caminar. Entonces mi mamá todas las noches, me acuerdo desde niño, desde antes que me operaran, todas las noches llegaba de trabajar y ponía agua a calentar y metía mi pie en agua caliente mi mamá, y se hincaba y agarraba mi pie y oraba por mi pie y oraba y lloraba por mi pie, y mi mamá decía, Señor, sánalo, sánalo. Y me acuerdo que luego en las reuniones que teníamos hace pues algunos añitos atrás, no habían muchos aleluyos por todas las colonias. Entonces en una yo tenía 6 años, hace 15 años atrás. Hace 28, 20, no, yo tengo 32 menos 6, hace que 26 años, ¿no? Entonces no habíamos, en la colonia donde vivíamos habíamos 2 familias de aleluyos, y para colmo a veces nos peleábamos. Entonces me acuerdo que me ponían me quitaban toda la ropa, me dejaban en puro calzón,
y me acostaban en una mesa y todos los hermanos oraban por mí. A mí me daba una pena y que todos estaban orando por mí. Y entre esas oraciones yo me acuerdo que mi mamá decía: Señor, y que este sea un pastor. Era el pilón de la oración eso. Y el año pasado entonces yo estaba en una reunión y le dije: Señor, ¿por qué haces eso? Y me dice: porque lo que el diablo intenta destruir en sus vidas, eso mismo yo lo utilizo como un arma en contra de él. Y Goliat dijo, cuando David dijo: no tienes armas, le dijo al sacerdote, y le dijo: nada más tenemos la espada de Goliat. Y dijo: ninguna como ella. Goliat venía contra David con espada, lanza y jabalina. David venía en el nombre del Señor, pero le dijo unos versos antes del enfrentamiento: yo voy a cortar tu cabeza de sobre de ti. ¿Y cómo? Con su propia espada. Así que, hermano, lo que el enemigo ha estado usando en contra de su vida es lo que Dios va a usar en usted para hacer su obra y para manifestar su gloria. Y yo cuando veo niños que Dios sana de 2, 3, 4, 5 años, y me acuerdo todo el tiempo que estuvimos en hospitales nosotros, y con mi mamá cada semana era andar en hospitales, y andábamos para acá y para allá. Y cuando yo veo que Dios sana niños, y digo: Señor, gracias, qué bendición lo que tú estás haciendo. Y Dios no solamente hace eso, sino cosas muchísimo más grandes. Y Dios lo quiere hacer no solamente a través de unas cuantas personas, sino a través de todo su cuerpo. Así que yo quiero compartir rápidamente en esta noche en Romanos capítulo 4. Vamos a ver algunas cosas del verso 17 en adelante. Está hablando aquí acerca de Abraham. Y dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pues tenemos ahí la historia de Abraham, el padre de la fe, un hombre que Dios llama. Todos sabemos la historia. Más o menos cuando él tenía unos 73 años, le promete algo que Abraham no tenía. Le promete darle descendencia. Y Abraham creyó al Señor, pero pasó el tiempo y Abraham no veía que se cumpliera la palabra que Dios le había dicho. En una de esas viene Dios y le dice a Abraham: ay, Señor, tú dijiste, y mira, el que me va a heredar es este Damaseno, es un esclavo nacido en mi casa, no me va a heredar un hijo. Y vemos, miren, la vida de Abraham, que muchas veces cada que se le presentaba a Dios era para venir a decirle: Señor, ¿y qué pasó con mi hijo? Pero en algún momento de la vida de Abraham ocurrió algo que él se dio cuenta que era como una puerta por la cual él no había entrado. Y él, cuando entra por esa puerta, él puede descubrir que Dios es capaz de cumplir todo lo que él le había dicho. Y bueno, dice la Biblia, y es algo que nosotros tenemos que descubrir en nuestra propia vida también. Y Abraham dice, obviamente es el testimonio después de mucho tiempo que escribe Pablo a los romanos. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, cuando él no era padre, delante de Dios, a quien le creyó,
Y miren, si vamos a creer en Dios, hay que creer en Dios como Él dice que creamos en Él. Porque podemos creer en Dios, pero no creer como está en su palabra. Me acuerdo cuando estaba en el instituto, en el seminario bautista, y decían los maestros, daban su enseñanza y su doctrina, y yo le decía: maestro, pero esa es su opinión de usted acerca de la Biblia. Que decían: es que Dios ya no sana enfermos, es que el poder de Dios para sanar, para hacer milagros, fue porque no estaba escrita la Biblia. Fue para 3 periodos: Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles. Pero como ahora tenemos Biblia, ya no necesitamos eso. Le digo: perdón, maestro, me lo hubiera dicho antes, porque ya sané un montón de personas. Y hay veces que creemos en Dios, pero lo interpretamos de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Un pastor la otra vez me dijo: es que sabes que los jóvenes van a congresos y no cambian. Le digo: serán tus jóvenes, pero los míos están viviendo diferente. Le digo: no puedes tú medir a todos con la medida que tú tienes, porque hay personas que se están esforzando para hacer otras cosas y están viendo a Dios moverse de una manera maravillosa. Y si vamos a creer en Dios, creamos en el Dios como está escrito en la Biblia. Y dice que Dios, miren cómo creyó Abraham que era Dios. Dice: al cual creyó delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Abraham pensó, él creyó en algún momento de su vida que Dios era poderoso para darle vida a los muertos. Primero él pensaba, antes de que él pudiera entrar por esa puerta: Señor, mira, tú me llamaste, tenía 73, yo veía las cosas imposibles, pero cuando tú me hablaste y me dijiste que me ibas a dar un hijo, yo dije: probablemente por ahí en una noche de unción. Pero Señor, ya tengo 90 y tantos años y no pasa nada. Pero después de que pasó eso en la vida de Abraham, Abraham entendió que Dios no solamente era un Dios poderoso para hacer algunas cosas, sino que Dios era poderoso aún para dar vida a los muertos. El 15 de octubre del año pasado, el hijo del pastor de jóvenes en la iglesia, él estaba en la iglesia, teníamos una reunión a las 3 de la tarde. Entonces, como a la 1 de la tarde, él estaba en la iglesia, en el salón, arreglando todo lo necesario con algunos jóvenes. Estaba en mi casa, estaba leyendo un rato, estaba ahí en mi oficina, y de repente me llama por teléfono como a las 2 de la tarde y me dice: pastor. Le digo: ¿qué ole, Mauro? Me pregunta él: ¿cómo estás? Le digo: bien. ¿Cómo estás tú, Mauro? Le oí la voz medio rara y me dice: bien, pastor, solo quería comentarte algo que nos pasó. Le digo: ¿qué te pasó? Me dice: es que yo estaba aquí en el salón y mi esposa estaba en la casa. Y mi esposa estaba haciendo el quehacer y estaba cuidando a mi hijo. Mi hijo estaba fuera de la casa en el patio y estaba jugando en un bote de agua de esos de 19 litros con una cuchara adentro. Pero dice, de repente ella se olvidó y estuvo haciendo su quehacer, y cuando ella sale, dice: mi bebé está dentro del bote de agua. Cuando ella sale, su bebé estaba muerto. ¿Hay algún doctor aquí? ¿Cuánto tiempo se necesita para que un cuerpo se ponga morado después de ahogado? 5 minutos, eso es lo que me dijo otro doctor. Buenos doctores. y cuando ella sale, su bebé está morado, está frío, está muerto. Y ella se queda: mi bebé
y empieza pues la acusación, pero yo tuve la culpa, pero si no hubiera estado, pero si esto, pero si lo otro, y lo pone ahí, y su patio da a la calle, y gritando histéricamente. Imagínense, una mujer se le murió el bebé, y está 1 año y medio más o menos, tiene el niño, se llama Elías Emanuel, y lo pone en el piso y sale gritando. Se acuerda que hay una vecina que es enfermera y sale a buscarla, tarda como 7 minutos en venir, 8 minutos, y no viene con la enfermera, y hay alguien tratándole de dar respiración al niño que ya estaba muerto, frío, morado, con los ojos volteados, y entonces ella se queda parada ahí y se acuerda de algo que compartimos de esto una vez en la iglesia, que Dios era poderoso para dar vida a los muertos. Y se acuerda ella, se acuerda Claudia de eso, y agarra a su bebé y se acerca a él, y ella primero dice en su corazón: Señor, quiero decirte que tú has hablado y has profetizado que este hijo mío iba a hacer cosas que aún no ha hecho, y si lo dejas morir, Señor, habrás fallado. Cuando ella dijo eso, dentro de ella dice que se despertó fe en su corazón. Y cuando ya hay un montón de gente, todos los vecinos, una zona de condominios, y viene toda la gente y están gritando, hay una bola alrededor diciendo: el niño se ahogó, y todo lo que dicen. Y ella se acerca donde está su bebé, pone sus manos sobre él y empieza a gritar: Espíritu Santo, trae vida ahora mismo sobre mi bebé, trae vida. Imagínense la gente que no conoce a Dios. Estaba diciendo: a esta señora sí se le botó un tornillo. ¿Cómo va a pensar que su hijo va a resucitar cuando está muerto? Y Claudia seguía: Espíritu Santo, trae vida sobre mi bebé ahora. Y en eso el niño agarra y avienta el agua. Mamá, y empieza a llorar el niño, y toda la gente: el niño resucitó, el niño resucitó, algo pasó. Aleluya. Y sabe algo, Dios es el mismo hoy que ayer, y hoy Dios continúa dando vida a los muertos. Wow. El 15 de enero yo regresé de Morelia. Estaba con un amigo en su iglesia, regresé domingo en la noche. Lunes hay una hermana que tiene un bebé también, como 1 año, 3 meses, 5 meses por ahí. Ella se descuida, compró un terreno, estaban escarbando el terreno en un cerro, y su hijo se le cae en una barranquita como de 4 o 5 metros, cae de cabeza el niño. No sangró de su cabeza, sangró por la boca. Cuando se lo entregan en las manos, el bebé expira, y ella se queda con el bebé así muerto, y se empieza a poner morado en sus manos. Y el esposo se queda: mi bebé, y empieza a llorar, y se mete a su casa y se tira al piso y empieza a llorar él. La mujer lo mete a su casa al bebé, lo pone en la cama, y el esposo dice: y ni para el entierro tenemos. Qué fe, ¿verdad? Y dice su esposa: cállate, no digas eso. Y la mujer toma al niño en sus brazos y empieza con un clamor. Lo tenemos grabado el testimonio, y con un clamor la hermana empieza a orar por su bebé y dice: Padre, recupérame a mi bebé. Satanás, tú no te lo vas a llevar, porque Dios me lo dio. Dios me lo dio y tú no te lo vas a llevar. Dios, recupérame a mi bebé. Y no pasa nada. Y la mujer toma al bebé y pues se cayó en un lugar, había tierra, había algo de lodo, lo limpia todo completamente, lo cambia y dice: lo voy a llevar al hospital. Y ya cuando se iba, su esposo le dice: pero no me he dado de alta. Dice: no me importa, a ver a dónde lo llevo, muerto. Pues quién sabe, tenía fe la hermana, ¿no? Y se sale con el bebé, y cuando se sale, se acuerda que no lleva ni una credencial ni nada del niño para decir que es de él. Aunque digo que se preocupaba, ¿verdad? Tiene todita la cara de la mamá. Pero agarra a la hermana y se va, y se sube a un camión, y va en el camión. Imagínense, en el camión con un bebé muerto y morado.
La mujer desesperada, gritando histéricamente, y lo lleva el niño colgando como hilacho, y lo lleva, y ella va orando. Ella le vale lo que piensen los demás, lo que diga la gente. Ella no le interesa nada. Ella sabe que tiene un Dios que puede resucitar muertos. Y agarra al bebé y va, Señor, en la combi, en el camión, en la calle: Señor, recupérame mi bebé. Satanás, tú no te lo vas a llevar. Pasaron casi 2 horas y de repente se subió a otra combi. Y cuando se sube a la otra combi, ella iba con las lágrimas hasta acá, gritando, orando. Y de repente el niño grita: ¡Ma! Y resucitó. ¡Wow! Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. Dios no se ha cansado y tampoco se ha envejecido. Abraham creyó en ese Dios. Dice el hermano Mahesh Chabda, no sé si alguien ha oído del hermano, un hombre tremendo de Dios. Dice que cuando él comenzó a predicar en India, la pobreza está tan fuerte que la gente no tiene para enterrar a sus difuntos. Lo que hacen ellos es que cuando alguien se muere, lo visten como si estuviera normal. Y hasta le ponen lo que tienen que juntar es poner una gorrita, le ponen una gorrita y se lo llevan a algún evento público. Lo sientan ahí en el evento y le dicen: no te muevas, papá, está muerto, no te muevas, voy a ir a comprar un refresco. Y lo dejan ahí y se van. Y es natural, dice el hermano Mahesh, que es natural, es normal, es muy común que en eventos masivos, después cuando terminan, recojan muchos muertos que la gente fue a dejar porque no tiene para enterrarlos, no tiene para un funeral. Y dice que cuando él empezó a predicar allá, dice que le dejaban muertos, pero él no sabía. Y dice que la familia iban y dijeron: bueno, se murió el abuelito, bueno, pues ¿dónde habrá un evento? Hay un evento por ahí de aleluyos, pues hay que llevarlo. Y lo llevaron, lo sentaron ahí en una silla, lo dejaron y le dijeron: no te muevas, vamos por un refresco, abuelito. Y se fueron. Y dice que después de 2, 3 horas, alguien llegaba a la casa de las personas, tocaban, tan, 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 y abrían, y era el abuelo que se había muerto. El fantasma, qué fantasma ni qué nada, soy yo. ¿Y qué haces aquí? Pues no sé. Desde de repente yo estaba en un lugar donde empecé a escuchar a lo lejos que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Y empecé a escuchar cada vez más claro que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el que estuviere muerto y cree en mí, vivirá. Y de repente desperté. ¿Pero por qué estaba yo en ese lugar? Y los muertos se empezaron a levantar cuando el hermano estaba predicando en ese lugar. Oh, ¿sabes algo? Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Dios es el mismo. Dios es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Si vamos a creer en Él, creamos como Él dice que Él es. También Abraham dice: y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó que Dios era ese Dios, que era un Dios el cual no se mueve a través de necesidades. Si Dios se moviera por necesidad, en esta noche nadie se dormiría sin cenar. Mañana todos tendrían alimento y comida, porque Dios es poderoso para hacerlo. Pero Dios no se mueve por necesidades, Dios se mueve por fe. Y aunque muchas personas han utilizado el hablar positivo de una manera común y natural, son principios de la palabra de Dios. Y los principios actúan
en cualquiera que los ponga en práctica, aunque no sean nacidos de nuevo. Dad y se os dará. ¿Cuánta gente sabe eso? Por ejemplo, si tú fueras una persona que sembraras marihuana y tú y tomas las semillas y tú vas a sembrar, la tierra no te pregunta, ¿estás sembrando jitomate o maíz? Porque es un principio que va a funcionar. Y también este es un principio que Dios llama las cosas que no son como si fueran. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, cuando habla de bendiciones espirituales, no está hablando de la calidad, está hablando del lugar donde se encuentran las bendiciones. Toda bendición, antes de ser física, es espiritual, usted lo sabe bien. Y cuando habla de los lugares celestiales, está hablando del lugar donde Dios depositó, a través del cual entramos a ese lugar a través de la fe. Y nosotros hemos entendido, un día estaba hace 4 años cuando empezamos la iglesia, estábamos en una reunión y de repente yo digo, estábamos adorando al Señor y tomo el micrófono y digo: en esta iglesia vamos a ver milagros donde Dios pone muelas de oro. Nada más los habíamos escuchado por allá, que por allá pasaban. Y les dije: en esta iglesia vamos a ver que Dios pone muelas de oro. Y después dije: ay caramba, ¿para qué dije eso? A la siguiente, como a los 15 días, alguien oró por mí y me profetizó que eso iba a pasar. Y yo llego a la iglesia un jueves. Había pasado menos de un mes, 2, 3 semanas de eso que habíamos profetizado, y llego a la iglesia y les digo: ¿saben qué? Recibí una unción nueva y quiero liberarla sobre ustedes. Y le digo: alguien oró por mí, me dijeron que iban a pasar muelas, que iban a hacer muelas de oro Dios a través de la oración. Dije: así que ahora mismo lo libero sobre ustedes en el nombre de Jesús. Y todos: sí, pastor. Le digo: ¿qué me ven? Revísense los dientes. Y le hacían. Y el otro. Le digo: abre la boca. Le jalo los dientes para abajo a Eliud, era el primero que estaba ahí. Le digo: abre la boca, y se la abro. Dice: ay pastor, es que tengo muelas picadas. No me interesa, le digo. Te dije que abrieras la boca. Abre la boca y tiene una muela de oro completa. Y me quedo: ay, Eliud, tienes una muela de oro. Y él dice: sí, pastor. Le digo: mira, ven para acá. Lo jalo, había un espejo ahí. Ven para acá. Y lo llevo, abre la boca y se asoma. Hermanos, tengo una muela de oro. Y se empiezan a revisar todos y encontramos 20 muelas de oro esa vez en la reunión. Y ¿sabes algo? Dios no va a hacer nada que tú no creas. Cuando tú lo crees, pero también lo hablas. Cuando tú lo crees, tú lo hablas. Y es una manera en que Dios funciona. Cuando tú crees, tú hablas, tú profetizas. Eso es fe. Y Dios hace lo que tú crees que Él puede hacer. Aquel hombre le dijo: Señor, aquel hombre que en Marcos 9 le dijo: Señor, ya traje a mi hijo con Benny Hinn, con Cash Luna, y no pasa nada. A ver si tú puedes hacer algo. O sea, porque así somos a veces. Este es mi problema. Se lo llevo aquí al hermano. Arregle